gracias por este día que nos has regalado. Hoy estamos un grupo de tus hijos, Señor, para aprender y alabar de tu palabra, Señor. Cuídanos, protégenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te doy el tiempo, hermano. Señor le bendiga. Vamos a cantar una alabanza, que es la número 5. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eterna y santo amor, es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Así, hermana, vendamos en palabras de oración para que nuestra hermana Sally pueda compartir con nosotros y le damos la bienvenida. Gracias. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias por este día, Señor, y gracias por traer con vida a nuestros hermanos, en lo cual ellos van a compartir con nosotros, nuestra hermana. Te pido que nuestro corazón esté abierto y dispuesto a recibir la enseñanza que nuestra hermana nos trae, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que el Señor nos bendiga. Muchas gracias, hermanitas. Voy a usar el lugar acá porque necesito decirles y refrescarles algunas cosas, ¿verdad? No porque pues sería mucho más práctico estar allí más cerca de ustedes. Estábamos hablando acerca de ciertos, digamos, como consejitos sencillos, se puede decir, ¿verdad? De cómo nosotros podemos venir, pararnos acá enfrente y exponer la palabra de Dios. Entonces, si recordamos de la sesión anterior, estábamos diciendo, todos somos llamados a compartir el Evangelio. Todos. Una persona que recién se bautizó hace 3 días, desde ese momento ya está llamado a ser por lo menos un ejemplo de cambio ya en su vida. Ahora, el momento en el cual la persona va a empezar públicamente, a lo mejor nunca va a llegar. A lo mejor la persona nunca va a vencer aquel temor de irse a parar enfrente y empezar a hablar la palabra. Puede suceder, sucede. No todos tienen la misma necesidad o la misma capacidad, ¿verdad?, de pararse enfrente. En la escuela, en la universidad, yo tenía compañeros
yo no practico la abogacía, pero la abogacía se supone y se entiende que es de hablar en frente de un montón de gente, ¿verdad? Y entonces, yo para hablar sí sirvo, ya para el juzgado no he practicado, no he hecho mucho allí, pero había compañeros míos que el día que les tocaba pasar a hacer alguna imposición, alguna cosa, esos amanecían con dolor de estómago, amanecían con todos los males, y nos tocaba el momento de exponer, digamos, el día que había exposición, si el maestro decía, vamos a ir exponiendo sin orden el que sea, habíamos en el salón de clase unos 3, 4 de 40 alumnos, porque los demás no querían pasar allí a estar allí al frente. Entonces nos decía a nosotros el catedrático, y entonces, ¿cómo vamos a hacer allá a la hora de presentarnos frente al juez? No le podemos decir, fíjese, me dolió el estómago y que no pude venir por esto. Fíjese que no pude venir por lo otro. No podemos estarle saliendo allá a la hora de la audiencia. No podemos estar allá a la hora de la audiencia, ¿verdad? Fíjese, me dolía el estómago, fíjese que esto. Entonces, pero era claro que no todos tenían la facilidad de ponerse a hablar ahí enfrente. Y se tenía que demostrar ahí enfrente de nuestros mismos compañeros, pues. Pero allí nos dolía el estómago y nos dolía todo. Entonces imaginémonos ya estando allá, cuántos de esos podían haber destacado ahí enfrente, ¿verdad? Entonces, estábamos hablando acerca de eso. Una cosa que creo que medio toqué, solamente voy a tocar unos poquitos puntos y después vamos a empezar a hacer una práctica. El uso de muletillas, les decía yo, cuando uno está buscando alguna cosa con que controlar los nervios, ¿verdad? Yo puedo agarré esto aquí y empiezo a veces a hacer, o sea, yo estoy tratando de controlar yo mis nervios, pero la audiencia está, o sea, yo estoy hablando, por eso se recomienda, ¿verdad? Si ustedes ven alguna película, alguna cosa, le recomiendan al que va a pasar que tenga una cosita pequeñita en la mano, un clip, alguna cosita que en eso se enfoque, a manera que no haga interferencia con lo que está haciendo, ni con el público, ni con los micrófonos, ni con nada. Porque uno puede agarrar cualquier cosa y estar aquí, yo estoy hablando y estoy así, porque yo estoy nerviosa, pues es cierto, puedo estar nerviosa, pero si yo estoy nerviosa, tengo que tratar de enfocar mis nervios en algo que no cause interferencia. Yo no sé si ustedes veían a don Francisco hace ya muchos años que salía el Sábado Gigante. Él decía que él andaba cargando, decía él, usa un palito de la suerte, un palito era por dos, y él se lo ponía aquí así en el anillo que cargaba, un palito así chiquitito. Cuando él estaba, uno pensará que un hombre que estaba hablando en televisión tanto años y frente a tanta gente no necesita un algo, ¿en qué? Pero él cargaba aquí, cuando él se ponía muy nervioso, él se ponía a mover el palitito este que andaba aquí así y le ponía él uno no notaba que él estaba haciendo eso, ¿verdad? Pero él estaba descargando su nerviosismo aquí. Entonces nosotros nos vamos a poner nerviosas, pero tenemos que buscar un algo que no interfiera con lo que estoy hablando, ni de vista ni de oído. Porque yo puedo, como le digo, parecer algo que usted no me está viendo, yo estoy aquí así, estoy haciendo los lapiceros estos que tienen la tapaderita, a veces se le está haciendo así el ruidito, y el ruidito ese, al que está sentado allá, o sea, está escuchando. Y ahora que se graban las cosas, en la grabación sale el sonidito de lo que está oyéndose ahí. Uno dice que es ese ruido que se escucha y uno escuchando el ruido uno ahí. Hay muletillas que a veces, aunque parezcamos o aunque parezcan las personas, digamos, profesionales hablando en vivo, yo siento que son cosas que estorban mucho. No sé si ustedes ven YouTube, es un programa. Se compran unos micrófonos que son de este tamaño, con una gran esfera aquí así. Entonces lo que usted le mira al que está hablando, no lo ves aquí así los ojos nada más, porque
así, con una gran cosa así, todo, y entonces la gente está así, y usted lo mira así, los ve de solo, y entonces y está contando algo, y usted solo alcanza a ver, en realidad está escondiéndose detrás de aquello. Cuando nosotros vamos a estar acá al frente, tenemos que detectar todo eso. Yo siento nervios, sí, pero entonces, ¿qué voy a buscar? Alguna cosita que yo no, ¿verdad? Algo que yo lleve en mi vestuario, pero que no necesariamente tengo que estar haciendo ruido, ni me tienen que estar viendo las hermanas. Si yo agarro esto para yo estar así, las hermanas me están viendo que yo estoy bien. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Otra cosa que a mí no me gusta, usted podrá decir, no hermana, pero es que es necesario. Para mi gusto, hay que empezar a darle importancia a prepararnos para leer la palabra de Dios. Si yo como expositora de la palabra tengo alguna porción larga de la Biblia que yo quiero que alguien participe leyéndomela, lo ideal es que yo le escriba en la noche y le diga a fulanita de tal, vas a asistir mañana a la reunión de damas que tenemos. La otra le va a responder sí. Quiero que me hagas el favor de leerme esta porción a la hora de la reunión. ¿Para qué? Para que aquella persona de la que usted le dijo, ya esta persona la lee y ya va familiarizada con lo que va a leer. Porque a veces pasa que allí a la hora decimos, ¿verdad? ¿Me puede leer ahí Marcos 16 tanto? Y entonces todos a buscarlo rapidito. Primero se tardan en encontrarlo, ya perdimos, no tiempo, no es el tiempo. Es que si yo estoy hablándoles acá a ustedes y estoy con un tema ya listo, ya todo, y en esa pausa que hacemos para empezar a buscar el texto ya como que se desconcentró, ya la gente ¿qué va pasando? Ya hubo como un receso no necesario. La persona se tarda en encontrar el texto y después no todos podemos leer con la misma fluidez. Hay palabras extrañas allí con las que no estamos familiarizados y de repente empezamos. Iba pasando Jesús por Jerú. Ya se perdió el ritmo que llevaba, ¿verdad? Entonces, lo ideal es, si nosotros queremos que alguien nos lea el texto, escribirle y decirle, por favor, me haces, ¿verdad? Para tú leerme el texto. Ya la otra persona lo lleva listo, ya lo lleva separadito. Hay algunas congregaciones en las que el que va a leer la porción primera, si es alguna parábola completa, alguna historia completa, el que va a leer pasa al frente a leerlo antes que el predicador. Pasa él, lee frente al micrófono y ya quedó ya la lectura hecha y el que viene ya solo a desglosar y a detallar los textos. Pero por el ritmo que llevamos, como les digo, hay palabras que no se leen con tanta facilidad y si no las hemos leído unas 3 veces, allí nos vamos a trabar, nos tienen que estar corrigiendo los otros. Jerusafo, no sé qué. Gracias. A veces leemos bien bajito de allá atrás y estamos leyendo para la audiencia, ¿verdad? Cuando el lugar es más grandecito, ya 40, 50 personas, y nosotros pedimos que alguien lea y el otro lee, estamos no escuchamos, hay que ser sincero, no escuchamos. Entonces, ¿cuál era el sentido de que las personas otras leyeran, verdad? Ya se perdió. Entonces podemos decir, la intención es que las hermanas participen, sí, pero no todas escucharon, las otras quedaron así como, ya terminó a veces de leer la otra hermana y nosotros ni en cuenta porque estaba hablando con la gente y no nos dimos cuenta que ya había terminado de leer. Entonces hay que tener cuidado con eso. Otra cosa con la que hay que tener cuidado es cuando nosotros pedimos la opinión de la audiencia, lo vamos a decir así, pensando que hay 35, 40, 70 gente, cuando nosotros de entrada pedimos la opinión de la audiencia y no podemos controlar esa opinión. Yo llego, digamos, a mí me dieron 40 minutos para estar acá.
ya, en lugar de hacer una ejemplificación, ya se hizo a veces una discusión, ya salió otra hermana, ay, ¿para qué le pones tomate si el tomate no le qué? Entonces, como yo no puedo controlar qué es lo que va a pasar en la audiencia, lo mejor es que yo me esté en mi lugar y pida una respuesta del grupo. ¿Estamos alegres esta mañana, hermanos? Todos van a decir sí, o todos van a decir no, estamos deprimidos, estamos tristes. Pero una respuesta que el grupo participe, pero el grupo, no una sola persona, porque no podemos controlar eso. No podemos controlar a veces el sonido tampoco, ¿verdad? La persona está opinando por allá atrás y en realidad aquí yo no estoy escuchando nada. Entonces, ¿cuál es el sentido de nosotros pedir esa opinión si yo no voy a estar escuchando lo que otra persona está diciendo? En un grupo así pequeño, estamos aquí así, podemos controlar, ¿verdad? Lo que estamos aquí, lo que estamos hablando y todo. Pero tener cuidado, como le digo, igual con las opiniones, ya si las opiniones ocuparon el 30 minutos de 40 que yo iba a estar aquí, o sea, mejor hubiéramos hecho una discusión, una mesa de charla, ¿verdad? Y hablar de esa manera. Y este día vamos a estar hablando un poco acerca de lo que son los sermones biográficos de la persona. Eso es bien sencillo porque nada más que nos vamos a basar en la persona. Pero para nosotros basarnos en la persona tenemos que tener muchos cuidados. Fíjense que hace 2 sábados, el sábado pasado, estuve en Ciudad Real compartiendo la palabra. Se trataba del novita de Eunice Timoteo. Yo ya tengo mi material, ya lo leí, ya lo tengo ya planteado lo que yo voy a hacer, pero me gusta escuchar estudios todavía que tienen que ver con el tema para yo estar cocinando y estar escuchando, ¿verdad? Para enriquecerse uno y familiarizarse mucho más con lo que vaya a hablar. Entre esos que escuché uno de los programas que yo me quedé. ¿Cómo pueden decir tanta tontera de una vez junta? Porque empiezan a hablar de Pablo y de Timoteo y a ponerle como leyendas, pero unos cuentos que ya yo digo, ¿de dónde los sacan? Porque está bien que usted le ponga un poquitito ¿verdad? De sentimiento, de esencia a lo que va a hablar. Que decían de que entre Pablo y Timoteo, cuando ellos andaban en el grupo, siempre aparecía ahí la guardia donde ellos estaban, y entonces estaban detectando quién era el traidor del grupo, y uno de los que estaban allí, y mencionan a uno de los gordos que andan con Pablo. Y él era el traidor porque había recibido un pago de 30 monedas. O sea, ¿acaso ya son cuentos sacados de yo no sé dónde? Que él había recibido 30 monedas, que por eso que él avisaba a la guardia cuando estaba. A Pablo lo perseguían, pero no lo estaban persiguiendo en cada lugar donde él se asentaba, sino que llegaba a un lugar, a veces salía tranquilo del lugar. A veces lo recibían bien los cristianos, cuando lo iban a ir a traer, lo fueron a traer y lo metieron preso. No es que cada vez que él llegaba a un comedor, llegaba allí la policía. No era así, pero se lo dicen de esa manera. Y que el traidor era un fulano de tal, que los mismos que andaban allí con él y que había recibido un pago de 30 monedas, igual que Jesús. O sea, está haciendo unas comparaciones, y uno se queda así como si esa información no sé de dónde, ni de los apócrifos, ni de no sé de dónde la han sacado. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado cuando está buscando el material que uno va a hablar. Hay unos casos específicos que yo he notado y que se los voy a mencionar a ustedes por la biografía que vamos a hacer. Por ejemplo, en el caso de Sansón y Dalila, nosotros conocemos la historia de la clase de niños, ¿verdad que sí? Conocemos. Sansón, coqueto, que alegre, miraba a una muchacha y para allá ir. Dalila lo endulzó, que no costaba mucho endulzar a Sansón,
y le pide que le diga por qué fue que él tenía tanta fuerza. Él le dice 3 cosas distintas hasta que llega a fortalecerlo. Una película por ahí aparenta como que Dalila después tenía tanto remordimiento y tanto dolor que anduvo suplicándoles por los que lo había vendido, que él les iba a devolver el dinero que le habían dado, pero que por favor sacaran a Sansón, porque ella estaba tan enamorada de Sansón que ella no podía vivir por la Kate. Pero eso no lo encontramos nosotros en ninguna parte de la escritura. Dalila, después que entregó a Sansón, ella le quedó. Nunca dice que ella sintió remordimiento, ni que anduvo buscándolos para entregarle las monedas de regreso, ni que anduvo suplicando y llevándole al muerto a la cárcel donde él estaba. Entonces ya todo eso es parte de que nosotros tenemos que tener cuidado y ver hasta dónde llega la palabra de Dios y hasta dónde llegan los cuentos para darle forma a una película, porque he escuchado personas que formalmente ahí en una reunión han dicho, sí, porque Dalila pobrecita, cómo se arrepintió tanto, y no lo buscando y todo. ¿De dónde sacó eso? De una película. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. He oído también a una persona, hermanas, que escribió un libro hablaba de insuficiencia renal, que estábamos hablando con mi esposo porque tiene que escribir su libro, y entre ese insuficiencia renal, ella habla de Débora, y dice que Débora y su esposo Barak. Nunca dice que Barak es el esposo de Débora. Ni nos dice que ella era casada. Uno deduce por ciertas cosas, pero no dice que Barak es el esposo. Entonces nosotros no podemos decir cosas que allí no está diciendo. Otros han dicho que seguramente Barak era el hijo de Débora porque ella le hablaba tan fuerte, porque ella va y lo regaña fuertemente a Barak y le dice, ya tanto tiempo que nos están esclavizando y no hacen nada, y tú ya tienes palabra de Dios que tienes que ir a luchar. Entonces otros deducen que podría ser el hijo, porque va y le habla así de fuerte. Pero la escritura no nos dice a nosotros ni que era el hijo ni que era el esposo. Simple y sencillamente, Débora era la profetisa y él era el encargado de la guardia. No dice qué parentesco tenía. Y nosotros tenemos que limitarnos a ese. No dice que parentesco, no dice que era esposa ni que era hija. Y nosotros tenemos que tratar de mantenernos en eso para no caer en fábulas, en cuentos y en mentiras, con tal de adornar un algo y decir, como era el esposo, ella le tenía tanta confianza, no dice que no. No dice que no. Y nosotros tenemos que mantenernos en eso. Otro caso que he escuchado en la vida real, una persona llamada Susana quiere que prediquemos de Susana en las mujeres de la Biblia, y nosotros, pero no hay Susana. Sí, es que hay Susana y es que hay Susana, y nosotros vamos a buscar Susana en todas partes de la Biblia y no encontramos, sino que es un escrito apócrifo por allá que dice que alguien llamado Susana. Entonces vamos a tener también cuidado con eso. Otra mujer que da mucho problema en la Biblia y que a veces hablamos de ella así a la ligera y vamos a dar cuenta de las palabras que decimos, aunque sea ya de hace 2000 años. Y es María Magdalena. Desde que a María Magdalena se le catalogó de prostituta, se hace un amarre de texto para lograr convertirla en prostituta, cosa que la palabra de Dios no dice. Y usted escucha personas y venía como Magdalena, y venía como Magdalena, sin escudriñar qué es la palabra de Dios. María Magdalena no era la mujer pecadora, no era la mujer que Jesús estaba escribiendo en la tierra, no dice en ninguna parte que era esa misma mujer, era María Magdalena. Lucas es bien exacto en las cosas que dice, y él hubiera dicho aquella misma mujer por la que Jesús estaba escribiendo que era
prostituta, y se llamaba María Magdalena. Lucas era bien explícito para escribir las cosas, pero no lo escribe, porque aquella mujer no tenía nombre, y porque Magdalena tenía 7 pecados, 7 demonios, pero no dice cuáles eran esos. Automáticamente la mente nos lleva a lo peorcito, y lo peorcito para nosotros es la prostitución, ¿verdad? Eso es lo peorcito para nosotros, saber que alguien se dedicó a eso, ya le ponemos un alto, pero para nosotros, para mí tiene más peso una mujer que se haya dedicado a la brujería, haciendo hechizos y cosas, y que como lo voltean a ver ya no era dedicado a eso. Es que la fulana se dedicó a hacer hechizos y cosas. Ay, hermanas, que eso no existe. Pues ahí usted, pero la persona se dedicó a andar haciendo amarres y desamarres. Eso es delicado también. La persona se dedicó al chisme y mataron unos cuantos por el chisme de ella. Eso no es una cosa delicada también. Pero como nuestra mente nos lleva a lo que a nosotros más nos ofende, a lo que a nosotros más nos molesta, entonces pensamos que ella tenía los 7 malos espíritus, 7 demonios completamente, y eso tenía que estar relacionado con sexualidad, libertinaje, prostitución. Pero no nos dice la Biblia que ella era la pecadora. Tampoco nos dice, porque me lo han escrito ahí en mi canal, que María Magdalena era la esposa repudiada de Simón el leproso, y que por eso ella fue y le echó perfume en la casa de Simón, y que esa era la Magdalena y le echó perfume al Señor. No dice, o sea, son lecturas completamente distintas. No dice que la Magdalena era la esposa del leproso, de Simón el leproso, y que por eso es que él dice, si supiera quién es esta mujer, porque él sí ya la conocía, dice. Como él sí ya la conocía y la había repudiado, entonces sabía quién era ella. Pero esas ya son películas que la gente se hace en su cabeza y que vienen a ponerla ya y quieren que a la fuerza sean cosas verdaderas. Tampoco María Magdalena era la hermana de Lázaro, porque hay otros que dicen que María, la que está a los pies de Jesús, esa misma es la Magdalena, y que ella había escogido estar a los pies de Jesús. Tampoco podemos nosotros hacer esa deducción, como le digo. Los apóstoles, los que escribieron, fueron bien claros en ciertas cosas. Y cuando tenían que hacer referencia a algo, decían, aquel que sanó el Señor en tal ocasión, aquel Nicodemo, aquel que le buscaba de noche, dice después más adelante, y hace referencia para que nuestra mente vaya a donde aquella persona. Pero de la Magdalena no dice. Estos casos que le mencioné no dice, esa era la misma mujer pecadora, esa era la misma, esa no dice. Entonces nosotros no tenemos que hacer esas deducciones, porque cuando estamos hablando aquí enfrente hay personas que se van a llevar lo que nosotros digamos como una verdad sentada en piedra, porque es obligación ir y escudriñar las escrituras, pero nosotros no somos dueños de los que están sentados ahí enfrente y saber que ellos van a ir de aquí para la casa a buscar si de verdad lo que nosotros dijimos era cierto. Ellos se van a ir con lo que nosotros les dijimos, muchas de esas personas, y se van a ir con eso, como que eso fue la verdad. Entonces ya es muy mi responsabilidad lo que yo le di a aquella persona, lo que yo sembré en aquella persona. Que le di un dato falso por yo no escudriñar bien, por yo no buscar bien, y ya la persona se fue con una idea equivocada para su casa. Y después ella la anda divulgando y diciendo que la hermana allá eso es lo que ella enseña, eso es lo que ella dice. Y nosotros cómo vamos ya a corregir después, hermana, ya me fijé que no era que Magdalena no era la prostituta, pero ya ella contó por todas partes que la mujer era la prostituta. Y entonces cómo vamos a ir nosotros después a desdecir lo que ya es un error cometido. Entonces lo mejor que podemos hacer es cuando queremos tomar los datos de alguna persona, verificar bien. Usted se va a si tiene un diccionario escrito o un comentario de la Biblia escrito en papel, esa es la primera fuente porque en internet uno digita y mueve y le pone y le quita y lo adorna y le borra y lo vuelve a subir, y en esa interfaz de cambiar la información de un lugar a otro no hay verificaciones,
no hay quien esté revisando todo lo que se escribe allí. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esos datos que muchas veces solo los bajamos así como están y así lo venimos a exponer. Porque en ese intercambio que hubo, como le digo, que alguien le puso un adornito, que alguien le puso esto, que alguien le pareció lo otro, cuando venimos a sentir ya estamos hablando un montón de cosas que nada tienen que ver. Ya yo para terminar, otra cosa que les quería mencionar, en la Biblia encontramos también casos de personas de las que se dice muy poquito, pero que si uno trata le encuentra la enseñanza, y de ese poquito de enseñanza se puede aprender. Pero hay que tener mucho cuidado en cómo yo lo explico, cómo yo lo digo. Por ejemplo, yo tengo el caso de Orfa. Orfa no era de Noemí. Las leyendas dicen, y en ese aspecto yo tengo que ser bien clara en decirle a la gente. Lo que dice el libro de Orfa son 2 o 3 palabritas, ¿verdad? Primero ella estuvo dispuesta a ir con su suegra, porque primeramente están las 2 dispuestas. Entonces yo puedo hablar de esa primera disponibilidad de ella, porque primero ella dice vamos a ir contigo. Ya de medio camino ella se regresa. Eso es lo que yo tengo de la palabra, en la palabra de Dios, de esa mujer. ¿Qué puedo predicar yo de ella, de eso? La disponibilidad de ella primera, el entusiasmo. A veces nosotros como cristianos al principio somos bien entusiastas, ¿verdad? Va a haber confraternidad aquí, campaña allá, pero vamos a venir a las 9 de la noche, no importa, hermano, vamos. Pero hay que poner $5. Sí, hermano, vamos. Al principio, ¿verdad? Pero hacemos convivio todos los meses y todos los 15, que nos comemos en la iglesia, bueno, dormimos en la iglesia y acampamos. Al principio, aquí ya la necesidad que Orfa demuestra con su sueño, yo te voy a acompañar, sí, yo voy. Pero ya cuando está llevando el camino, ella reacciona y dice, yo no voy a ir para allá. Si la mujer nos va diciendo que allá no nos vaya de esposo, que allá vamos a estar como extranjeras, que allá vamos a sufrir, que allá no vamos a vivir bien, dijo ella. Entonces, mejor me regreso. Eso también nosotros lo podemos aplicar, ¿verdad? Ya cuando nosotros vemos la realidad del camino cristiano, hermana, aquí no se viene a andar y a gozar y todo. Uno encuentra que la gente está esperando de uno una cosa de cristiano, y donde miran que vean así, ya se quedan viendo feo y esta que no es cristiana, y a uno tiene que andar caminando algo con cuidadito, porque todo el mundo, vestirse con cuidadito, hablar con cuidadito, tratar con cuidadito a la gente, porque la gente, ay, me es cristiano, ¿por qué me contesta así? Y me es cristiano, ¿por qué me habla así? Entonces uno viene y dice, esa vida no es para mí. Yo le quiero decir a la gente, es un montón de verdades que usted tiene que andar yo controlando. Y la gente suplicando que uno le diga sus verdades, y yo las tengo en la punta de la lengua, y por decirme que soy cristiana, no. Ya no voy mejor a esa iglesia y me quedo. Y se queda. Se queda. Hay leyenda que los judíos han mantenido en sus libros a la par de la Biblia. No están en las escrituras, están a la par. Sobre Orfa, que es muy interesante. Dicen que cuando Orfa se regresó, había un batallón como de 100 hombres, soldados, y en su leyenda ella se entregó a aquellos 100 soldados. ¿Por qué? Porque cuando usted está caminando con Cristo, usted va todo bien, pero cuando usted se regresa al mundo, usted ya no viene con Cristo. Yo tengo que ser clara y decir, esto no está en la Biblia, pero es una leyenda que ellos mantienen guardada para sacar la enseñanza. A mí me consta que la mujer se fue y se regresó, no, pero es una leyenda que ellos han guardado. Y que si yo se las quiero compartir a ustedes, lo tengo que hacer con el cuidado de decirles, no lo voy a encontrar en la Biblia. Pero puedo sacar una enseñanza yo de eso, la puedo sacar. De esos hombres con los que ella estuvo allá, dicen que habían gigantes. Y de allí nacieron Goliat y sus hermanos.
eran nietos de Orfa según la leyenda. Miren la amarre que ellos hacen. Entonces, cuando David, nieto de Ruth, peleó con Goliat, estaba peleando en realidad Orfa con Ruth, la sangre buena y la sangre mala, la sangre que había decidido seguir lo bueno y la sangre que había decidido seguir lo malo. ¿Y quién venció? David, con la sangre que decidió seguir lo bueno, a Jehová y lo correcto. Esa es la enseñanza que ellos sacan de la leyenda de Dios. ¿Me sirve a mí esa enseñanza? No sirve. Pero yo tengo que ser clara en decirle, no lo voy a encontrar en la Biblia. Por más que usted se ponga a buscar eso, no lo voy a encontrar. Pero después viene una teleserie que se llama David, que acaban de dar en una plataforma y me trae toda la leyenda aquí a la televisión. Entonces la gente se va a quedar adivinando, pues ¿de dónde sacan que esa Orfa es la mamá de esos gigantes? De las leyendas que vienen sacando de las antiguas. Y que ahí estaba la viejita Orfa, ustedes tendrán la oportunidad, porque no me acuerdo en qué plataforma está. Ahí está la viejita, como yo ya me sé la leyenda, yo digo, ese es Orfa, tiene que ser Orfa, porque era la abuela, bisabuela de los gigantes que estaban allí. Pero usted lo conoce por medio de otro dato. Que yo voy a decir que están en la Biblia, no. Que yo voy a decir que son inspirados, no. Por algo no se preservaron en el escrito que nosotros tenemos. Pero tenemos que tener cuidado cómo lo exponemos, cómo nosotros lo creemos y cómo hacemos que las otras personas lo crean. Porque si la persona se va creyendo que lo que yo le dije era así, entonces ya yo estoy cometiendo. Pueden no decirlo así porque son fábulas y cuentos que se están preservando. Pero me sirve a mí la enseñanza, me sirve para sacar una meta para la vida, ¿verdad? Que escogió el bien terminó bien y que escogió el mal terminó mal, aún su descendencia. Entonces esa es una gran enseñanza. Tenemos que tener entonces mucho cuidado con los datos, cómo los consumimos, qué es lo que encontramos. Como les digo, en esas teleseries que hacen ahora, meten mucho dato histórico que han dado por ahí rebotando de un lugar a otro, y nosotros a veces, ahora está la Chosen de moda y la gente hace de cuenta que todo lo que pasa allí es verídico y pasó así como pasó. Y yo escucho a cristianos decir, es que impactante. Y yo, tú te dices que Mateo era autista, no sé qué. Y el libro presenta como un muchacho así. No la he visto completa. No creo que me vaya a dedicar a verla, pero he visto pedacitos y sé de los pedacitos que la gente hace. Y me impacta que se impacten tanto por eso, ¿verdad? Me impacta. Porque con esta otra serie que le digo, la de David, yo la vi porque se decía que era muy apegada históricamente. Yo tengo que verla porque si es muy apegada y ha gastado fondos, me encuentro que es parte leyenda, parte, ¿verdad? Que yo ya lo conocí. Y me encuentro a un predicador publicando ahí en Facebook que dice, estoy impactado de cómo David pudo destruir al gigante. No sabía, no está leyendo la Biblia desde tan chiquito. O sea, ¿por qué me voy a impactar yo hasta el momento que lo miro ahí en la pantalla y no me pude, ya yo sabía lo que iba a pasar, o sea, y no me pude impactar antes, pero hoy que lo vi en la pantalla, wow, o sea, no me lo esperaba. Pero ese es el efecto de la televisión. Y así como agarramos esas escenas, agarramos toda esa otra información que no viene en nuestra Biblia, que está basada en fábulas, leyendas, historicidad, historias como las que nos contaban a nosotros de Juan Bobo, Juan Vigo, para que usted aprenda algo, pero que no están inspirados y no están basados. Entonces vamos a tener mucho cuidado. Vamos a pasar a práctica. Lo primero que vamos a hacer es bien sencillo. Usted va a leer la paginita que tiene ahí al principio y en la parte de atrás me va a escribir la biografía suya en el orden que están los datos allí enfrente.
En la parte de atrás me va a escribir la biografía suya, usted. Y se va a preparar para venir a hablar aquí. Quizás como somos pocas, igual si son 3 minutos, 15, ya vamos a hacer 20. Unos 3 minutos quizás, para que después pasemos a hacer ya una biografía del libro. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas, comentarios, quejas. Ahí están las copias. Lapicero solamente tengo 2, no sé si alguien más carga, por favor. 2 o 3 era lo que yo cargaba. Entonces no sé si ustedes han visto, al igual que yo, porque yo, como les digo, el problema que tengo es que soy muy fijada en el que está predicando, cómo lo está haciendo y todo. Y pienso que hay detallitos que, aunque ellos consideren que son cosas pequeñas, están distrayendo a veces a todos, estamos perdiendo el hilo de lo que estamos haciendo. Y si nosotros vamos a hacer las cosas para Dios, tenemos que tratar de hacerlo lo mejor posible. Y yo tengo que estar preparada para una audiencia de pocas personas como para una audiencia de gran. Siempre tengo que estar preparada. Porque no sé quiénes me van a estar escuchando, cuántos me van a estar escuchando, cuántos corazones voy a estar tocando y cómo voy a estar tocando ese corazón. Entonces empezamos por la biografía de ustedes. Lo más pronto, por favor, la hacen para que así empecemos a pasar aquí al frente a platicar. De un personaje. Su nombre es Marisela Álvarez. Vive en Alta Jubilán, se congrega en la Iglesia de Cristo. Ayuda a veces con las demás personas. Es amable, es comprensiva, le gusta cantar, leer la palabra de Dios, compartir con otras personas pasajes bíblicos, animar a otras personas a luchar y seguir adelante. ¿Quisieran conocer ustedes a esa persona? ¿De la que les habló ella? ¿Sí? Amén. Voluntariamente. Recibida en una familia cristiana, que la llenaron de buenos valores y sobre todo rodeada con mucho amor, unos hermanos que la amaban. Así creció, pero siempre con la enseñanza y temor de Dios que le inculcaron sus padres. Gracias a Dios y sus padres terminó sus estudios, ahora sirve a Dios. Ella entiende que Dios tiene un propósito para su vida, le ha prestado unos hijos hermosos, un esposo y, como dice un pasaje en la Biblia, ¿verdad? No me lo sé muy bien, soy un poco nueva en la iglesia. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. ¿Quién sigue? Hermanos, que el Señor les bendiga. Yo les vengo a hablar de un personaje, su nombre es Ángel.
desde entonces ellos encaminaron en el camino de Dios. Y así fue como ella aprendió a amar a Jesús. Y actualmente ella se reúne en la Iglesia de Cristo de Acapulco. Ella desde pequeña, cuando ella empezó a ir a la iglesia con sus padres, ella empezó a tener, a sentir como ella empezó a sentir un deseo por servir a Dios, específicamente en caminar a los niños al camino de Dios. Entonces, desde entonces ella empezó a sentir ese deseo por servir en el ministerio, en los cuales dar enseñanza a los niños. Hubo un tiempo que ella estuvo impartiendo enseñanza a los niños y actualmente ella ya no sirve en ese ministerio, pero espera retomar más adelante ese ministerio porque ella ama mucho servir a Dios. Amén. Vive en Acapulco, se congrega en la Iglesia de Cristo, está en el grupo de jóvenes y también está en el grupo de damas. Y nació en El Salvador y su origen es en San Salvador y también estudia octavo grado. Gracias. Tania nació en el año 2001, del 26 de abril. Se bautizó en el año 2011 en la Iglesia de Cristo Guatemala, Morales de Zavala. La parte más linda de mi vida es que mi abuela me inculcó los caminos de Dios. Aunque ella ya no esté, siempre llevaré grabado en mi mente que ella fue la que inculcó todas las cosas de Dios. Mi papá quedaba en los caminos de Dios, pero en el año 2012. Cuando me casé, me vine a vivir a El Salvador. Actualmente vivimos en Acapulco y servimos con mi esposo en la iglesia y tenemos 2 niños maravillosos. Amén. Hablar de nosotras mismas debería de ser relativamente lo más fácil, ¿verdad? Venirle yo, a veces lo que uno necesita nada más es poner los puntos un poquito ordenaditos, una cita y ordenar. Pero yo puedo conocer de ustedes un poquitito de su pasado, un poquitito de lo que son y un poquitito de lo que anhelan ser en base a las poquitas palabras que me vinieron a decir aquí. Entiendo que hay amor por Cristo, deseo de trabajar, deseo de seguir sirviendo, en las pocas palabras. Cuando nosotros vamos a hablar de las personas de la Biblia, fíjense que no se nos debería determinar el material, porque el hermano Mario tiene un dato en las clases que da, que creo que son en la Biblia 2.300 personas en la Biblia de las cuales se puede predicar. ¿Qué quiere decir eso? Si usted se dedica a hacer predicaciones de personas de la Biblia, va a pasar 5 o 7 años predicando, porque hay algunos que no los va a agotar en 40 minutos, sino que necesita, si usted va a hablar de Abraham, de Sara, de Noé, usted puede pasar 6 meses hablando nada más que de ellos, enfocándose en una predicación y sacando, ¿verdad?, información de ellos. Entonces no se va a terminar en realidad. Usted pasa 7 años dedicándose solo a hacer predicaciones de biografía, de personas nada más. Lo que tenemos que hacer es lo mismo que con nosotros, conocer a la persona de la cual yo quiero hablar. Hay
cuales en la Biblia nosotros nos sentimos más identificados. Hay personas en la Biblia que nosotros decimos me gusta su vida, todo lo que pasó. A mí me gusta muchísimo Job. Job me gusta a mí, su vida y todo, porque pienso que deberíamos de ser incapaces de preguntarle a Dios por qué, sin embargo lo hacemos. Y cuando nosotros, ¿por qué me enfermé, Dios? ¿Por qué pasó esto? Yo solo me imagino las palabras para vos, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba? Y tú me estás preguntando a mí por tu dolor de cabeza, o sea, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Otra persona que a mí me gusta muchísimo es Lucas, porque a mí me gusta mucho llevar registro de muchas cosas, bautismo, cuando se abrió la iglesia, todas esas cosas, y pienso que Lucas me encantaba, ¿verdad? Tenemos el Lucas y Hechos, que es donde él dice, me encargué de ir a recopilar información y después pasar. Son personas que a mí me gustan mucho. Usted tendrá su persona de la Biblia que a usted le gusta mucho, pero no puede pasar toda la vida predicando de esa sola persona, sino que tiene que conocer a más personas en la vida. Entonces, vamos ahorita a pasar al siguiente ejercicio. Ahora ya no van a ser 2 minutos, sino que ahora sí me va a venir a dar una información ya más concentrada y más larga. Tengo yo ahí nada más 2 libros de biografías, esos 2 que están encima. Me quedo mal porque yo estaba segura que tenía más, pero entre que obsequio uno por aquí, uno por allá, solamente tengo 2. Entonces nos vamos a compartir, quizás alguien va a hacer primero el ejercicio y va a pasar el libro para otro. Allí hay varias personas, hay mujeres, si quieren enfocarse nada más en mujeres, hay varias mujeres ahí, para que ordenemos lo que está en la siguiente página, que ya allí le pide todo como se lo pide, de la persona de la Biblia que usted va a escoger ahí, para que podamos hacer el siguiente ejercicio, por favor. No sé si tenían planeado refrigerio, receso, lo que sea, lo vamos a hacer mientras están escribiendo, porque tenemos que pasar a lo que sea después la práctica aquí afuera. Entonces ahora sí, los 2 libros de encima son de biografía. Puede elegir allí una biografía. Si usted tiene su internet y todo y encuentra allí, quiere encontrar otra persona allí, puede hacerla, de preferencia que no me repitan las personas que vamos a hablar. Si nos podemos enfocar en mujeres, sería mucho mejor para. Entonces ahorita hacemos esa preparación y luego pasamos acá. Amén. Voy a hablar de la historia de En el libro de Génesis 4:1, que Caín fue un labrador de la tierra y de su fruto que sacaba le daba a Dios, pero Caín le daba lo que no servía, le daba la ofrenda a Dios, de lo que no era agradable ante los ojos de Dios, y Abel le daba lo mejor que tenía. Entonces vino Caín, se llenó de celo contra su hermano, y ahí fue donde vino la muerte. Él mató a su hermano por celos, porque él le daba la mejor ofrenda a Dios, y Dios miraba con agrado la ofrenda de Abel, y más la de Caín no, Dios la miraba con desagrado, según habla la Escritura. Ahí podemos entender de que Dios sí aprecia nuestras ofrendas que nosotros le damos a Él, y ahí se puede ver de que Abel le dio lo mejor a Dios, y Caín le daba lo que no servía a Dios. Entonces y Dios miró con desagrado la ofrenda de Caín, y sí recibía la ofrenda que Abel le daba. Hermano, eso es lo que yo pues he compartido en esta mañana, de
del libro de Génesis. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con el ejemplo de ellos dos? Con el ejemplo de los dos. Nosotros, cuando le vamos a dar algo a Dios, tiene que ser lo mejor, la ofrenda para Dios, ya sea la ofrenda que se da de nuestro trabajo o ya sea la ofrenda de nuestros labios. Entonces hay dos comparaciones, que no podemos nosotros darle las sobras a Dios, sino lo mejor de nosotros. Debemos darle lo mejor de nosotros a Dios. Y como podemos ver, ¿verdad?, de que no podemos hacer lo que ellos hacían, de darle, digamos, como un ejemplo de yo trabajo, ¿verdad?, y digo yo, esto es para Dios y esto es para mí, pero no puedo darle lo que me sobró, sino que tengo que darle lo primero a Dios. Eso es lo que puedo entender yo aquí en la ofrenda que da Abel hacia Dios. ¿Qué pasa si yo estoy sintiendo algo contra mi hermano? No puede ofrendar. No se puede ofrendar porque hay algo en nuestro corazón. Si yo veo que mi hermana viene a dar su ofrenda mejor y yo veo y yo digo, ella dio más, entonces yo voy a dar más, no puede ser así porque ya hay como una raíz en mi corazón, ya hay como algo malo pensando hacia mi hermana, entonces esa ofrenda de Dios ya no me la reciben. Jehová le dijo algo a Caín, le dijo, hay algo, hay una raíz en ti, y si tú haces crecer más esa raíz, te va a llevar al... Si bien haces, le dice, te va a ir bien. Entonces, ¿qué es lo que yo debo procurar, digamos, si yo estoy sintiendo algo contra mi hermano? Alimentar esa raíz que yo ya tengo, o uno está sintiendo contra el hermano. ¿Y cómo desecho yo eso que estoy sintiendo? Orando y pidiéndole a Dios que le quite eso que siente en el corazón contra su hermano. ¿Concluimos qué? Dejar que esa raíz de amargura crezca en nuestro corazón. Él le bendiga. Amén. Les voy a hablar Sara, la esposa de Abraham. Sara fue obediente al servicio de Dios con su esposo. ¿Cuál debe ser la forma de tratar nosotras a los hombres? Vamos a leer 1 de Pedro 3:6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Sara obedecía a Abraham. Dios nos dice que debemos ser obedientes en todo. Hay diferencia entre ser esclava y ser obediente. La mujer no es esclava, es obediente por la voluntad de Dios. ¿A qué tipo debemos de obedecer la mujer? ¿Alguien que opine, por favor? ¿A qué tipo de hombre debe de obedecer la mujer? Pero un hombre bueno, porque
Porque si nosotros obedecemos a un hombre que le diga, mira, no, hoy no vas a ir al culto, o no vayas a la iglesia, o mira, fíjate que no hay dinero para la comida, fíjate que vamos a ir a ver si en una tienda ganamos, eso no es bueno. Vamos a obedecer y vamos a seguir a un hombre bueno, a obedecer a un hombre bueno, que sea bueno, no un hombre malo que nos dé malos consejos. Dice, Sara respetaba a Abraham como lo respetaba, llamándole Señor. Ella no le decía, hey vos vení, hey tú vení. Ella le decía Señor, en donde quiera que estaba le decía Señor, para decir algo solo de Señor, lo trataba. Aunque Sara tenía todos los privilegios de una esposa, nunca se aprovechó de eso. Sara fue una gran mujer, dice, que hizo el bien. Dice, nosotras las mujeres debemos hacer el bien porque nuestro corazón es bueno y no porque alguien nos obligue a hacerlo. Por eso dice que hay que hacer el bien sin temer alguna amenaza. Conclusión. En esta reflexión hemos aprendido sobre el ejemplo de Sara, que fue una buena esposa. Así también nosotras, si tememos a Dios, llegaremos también a ser buenas esposas como lo fue Sara. Amén. Gracias. Continuamos. Hermana, yo les vengo a hablar sobre un hombre llamado Job, que muchos ya sabemos, ¿verdad? Que era un hombre rico. Libro de Job, capítulo 1, versículo 7 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás, Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de Baal? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Podemos ver, ¿verdad?, que más adelantito, no le voy a leer todo porque es muy largo, Dios da el permiso a Satanás de que toque. Le dijo que tocara su cuerpo menos su alma. Entonces vino Satanás y así mismo lo hizo. Dice que le mató todo su ganado, ¿verdad? Era un hombre rico y recto. Dice de que sufrió una sarna de pies a cabezas. Dios mismo permitió que Satanás tocara el cuerpo de este hombre. Y dice de que los amigos de Job se acercaban a la casa de él y le decían de que qué había hecho, qué pecado había cometido para que Dios lo castigara de esa manera. Sin embargo, Job él sabía de que no había pecado, no tenía pecado. Y dice de que su misma mujer le dijo, ¿verdad? En un pasaje de la Biblia está y dice que le dijo, maldice a tu Dios y muérete, ¿verdad? Palabras fuertes. Perdió todo, Job perdió a su esposa, a sus hijos, todas sus riquezas, quedó en la calle con una sarna, con una enfermedad terriblemente, ¿verdad? Pero aún así había algo en él que era la fe. Él nunca perdió la fe. Bien difícil, ¿verdad? Un hermano la vez pasada comentaba un pasajito de la Biblia sobre Job y decía de que hasta la esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Es bien difícil, hermano, perder todo, ¿verdad? De aquí nosotros podemos aprender mucho y una gran enseñanza sobre este pasaje de la Biblia, esta historia de Job, que perdió todo, ¿verdad? Sus hijos, imagínense uno de nosotros, hermanos, somos aquellos hombres, eran, ¿verdad? Eran temerosos de Dios, y ahora nosotros, hermanos, que nos tomen nuestra familia, que perdamos todo, nos quedemos en la calle, vamos a blasfemar en algún momento. Pero sobre todo, ¿verdad? Job no perdió la fe, ¿verdad?
y se mantuvo de pie, siempre confiando en Dios. Él no entendía por qué Dios le había castigado. Y dice de que Dios habló cara a cara con Job y él le dijo de que por qué Dios no le respondía. Sin embargo, le hacía más preguntas y lo cuestionó. Entonces Job dice que no supo por qué Dios permitió todo su sufrimiento. Sin embargo, aprendió a aceptar sin cuestionar la sabiduría y el juicio de Dios. Esto sirve, ¿verdad?, para alentarnos a nosotros mismos, hermanos, cada día, y entender de que los planes de Dios, los propósitos, los pensamientos de Dios no son los mismos que los de nosotros. Sin embargo, tenemos que salir adelante, seguir y no blasfemar. Somos humanos, somos débiles, somos carne, ¿verdad? En un momento nos vamos a equivocar, todos cometemos errores. Sin embargo, los planes de Dios son perfectos. Él sabe cómo lleva todo, cada cosa en su lugar. Y no es cuando nosotros queramos, sino cuando Él quiere, hermano. Nosotros podemos perder todo, ¿verdad? Podemos ver esta gran enseñanza sobre Job, que perdió su familia, sus hijos, perdió todo su hogar, quedó en la calle con una enfermedad y sin embargo siguió creyéndole a Dios que Él lo iba a sacar de esa enfermedad, de esa ruina en la que estaba, en esa quiebra. Así mismo nosotros, hermanos, nos tenemos que alentar, ¿verdad?, para seguir adelante. Todos pasamos situaciones difíciles, sin embargo, tenemos que seguir adelante. Y siempre poner puesta nuestra fe en Dios, que es el único que nos va a ayudar y salir adelante, siempre. Fíjense, hermanos, que quiero compartirles un poquito de algo sobre mi vida. Que yo, ¿verdad?, cuando tuve mi primer hijo, igual yo le pregunté a Dios por qué, porque se me enfermó, se grabó, estuve en el hospital, ¿verdad? Pero, sin embargo, bueno, yo le dije a Dios que por qué. Y bueno, yo le dije que si Él me lo había dado, me lo tenía que sanar. Y ahí está, he presentado, gracias a Dios, mi hijo. Y dudé, hermanos, dudé un momento, perdón. Yo le dije a Dios que por qué, este es un testimonio que lo di en mi iglesia desde cuando yo me congregaba antes. Sin embargo, aquí nunca lo he dado porque nunca había pasado al frente. Pero yo le dije a Dios que por qué estaba en esa situación yo. Y es un testimonio muy grande, hermano, de que mi hijo estaba muy chiquitito en la UCI de Santa Ana. Y salió victorioso de ahí. Salimos de ese hospital y yo miraba como niños más bien lindos y hermosos, bonitos, bien bellos, salían muertos de ahí. Y mi hijo, sin embargo, seguía ahí y estaba bien malito, estaba delicado de salud. Y sin embargo salimos de ahí, hermano. Entonces lo que les quiero decir es de que mi hijo atravesó una enfermedad bien difícil. Y al cabo de un tiempo le iban a tomar pruebas de sangre para saber si estaba ya sano o seguía igual. Había agarrado una bacteria en la sangre, era un poco complicado. Sin embargo, yo agarré gran fe, Dios mismo me dio la fe, ¿no?, porque hay que pedirla, ¿no?, y Él mismo se la va a dar. Y cuando llegó ese resultado del examen, negativo, estaba limpio. Entonces yo pude ver, la fe es algo que no se ve, ¿verdad?, pero se siente. Entonces la fe es grande, hermano. Hay que tener fe ante cualquier situación y pedírsela a Dios. Dios mismo se la va a dar. Yo esa situación que pasé, hermanas, puedo decirles de que la fe es la certeza de lo que no se ve, sino de lo que se espera. Cuando ese examen llegó, iba limpio y yo misma sabía de que iba a llegar limpio. Tuve una gran fe y así mismo fue. Y salí de ese hospital y ahora estoy aquí con mi hijo. ¿Qué pasó al final de la vida de Job? Le devolvió toda su riqueza, dice la Biblia. Le devolvió todo y en abundante manera, más de lo que tenía antes. Gracias.
que Esther dice que era una joven huérfana de madre. Dice que su madre en aquellos tiempos el rey dice que se había quedado sin su reina, la habían destronado por una situación que había pasado. Entonces dice que él buscaba una nueva reina. Entonces dice que buscaron entre las jóvenes, según la historia dice que era una joven muy hermosa. Además de eso dice que ella confiaba mucho en Dios, creía en Dios. Entonces dice que ella fue elegida como reina debido a la gracia que tenía, que Dios había puesto en ella. Y más que todo era ya un plan de Dios, ¿verdad? Entonces dice que fue elegida como reina. Entonces instantáneamente cuando el rey la vio, dice que se enamoró de ella por lo mismo que tenía gracia y belleza. Entonces fue elegida como reina. Dice que hubo un tiempo en el que había un complot en el que querían hacerle daño al rey. Y como Esther había sido criada específicamente por su primo, dice que su primo era llamado Mardoqueo. Entonces él estaba muy pendiente de ella, ¿verdad? Entonces dice de que Mardoqueo hubo un momento de que él escuchó un comentario que querían hacer un complot. Entonces él informaba a veces a Esther, perdón. Entonces debido a eso el rey se dio cuenta de ese complot y así fue ella ganando el favor del rey, ¿verdad? Entonces dice que, según la historia, dice que hubo un momento en el que siempre el enemigo se utiliza a personas, ¿verdad? Entonces dice que hubo un momento en el que una persona dice que hizo el complot para el pueblo de Dios. Entonces incitaron al rey diciéndole que ese pueblo aquí, que ese pueblo allá, que debía, que como que lo pusieron en contra de él, empezaron a decirle cosas. Entonces el rey dice que empezó a ser minado por el enemigo, siempre, perdón. Y dice que el rey entonces mandó a exterminar al pueblo, pero lo que él no sabía de que su reina pertenecía a ese pueblo. Entonces dice que ella se enteró, ¿verdad? Se enteró de esto. Entonces dice que ella no tuvo más, según la historia, dice, relata aquí. Podemos ir a ver, hermanos, al libro de Esther, en el capítulo 4, versículo 15. Dice aquí, en el capítulo 15, dice, entonces Esther dijo que respondieran a Mardoqueo, que era el primo de ella, ¿verdad? Dice aquí, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Ayunad por mí y no comáis ni bebáis durante 3 días y 3 noches. También yo y mis doncellas ayunaremos y entonces entraré a ver al rey. Aunque no sea, dice. Entonces entraré al rey, aunque no, conforme a la ley, y si perezco, que perezca, dice. Entonces Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que le había mandado Esther. Pero dice aquí la palabra de Dios de que como ella confiaba en Dios, lo muestra aquí, dice que Esther confiaba en Dios, dice que ella dijo, esta es la única salida que hay para mí y para el pueblo. Entonces lo que ella hizo fue solo confiar en Dios y decirle a los demás, al pueblo,
dice que le dijo a su primo, ve y dile al pueblo, porque era la única solución, no había otra, porque dice que el rey, en cuanto habían armado ese complot, que el enemigo había puesto a personas para realizar ese complot, y el rey se llenó en su cabeza de estas cosas, entonces él ordenó que exterminaran a su pueblo, más sabía que su reina, a la cual él quería, pertenecía al pueblo y también iba a morir. Entonces dice aquí que se pusieron en ayuno y oración para que ella, dice aquí, luego de eso iba a hablar con el rey, pero ya todo esto ella ya iba preparada, ¿no? Como hablaba anteriormente la hermana, que hay que tener fe, ¿verdad? Entonces ella se afianzó de eso, de la fe. Entonces ya ella iba con el favor y la gracia de Dios en ella. Entonces así fue como ella, dice, según la Biblia, dice que ella fue a hablar con el rey. Y Dios movió su corazón cuando ella habló con él, porque no era fácil. Me imagino yo que en aquellos tiempos entrar a una corte donde estaba un rey, en el cual en aquellos tiempos, me imagino yo, según la historia, dice que la mujer no podía entrar a una corte así de fácil, donde había un montón de rey, sus subordinados, sus cancilleres, no sé, en aquellos tiempos, pero eran personas de alto rango. Entonces por eso ella dice que se preparó y Dios que la ayudó, porque no podía presentarse ante el rey así como así, y más decirle eso, que se desistiera de lo que del decreto que él había dado, porque no era fácil. Un decreto que un rey daba ya no se podía revocar así por así, me imagino yo, ¿verdad? Entonces por eso ella se preparó para que Dios pudiera solucionar ese problema, porque no era fácil, era algo de muerte para ella y su pueblo. Entonces ahí solo la fe podía ella confiar en Dios, teniendo fe, y para que Dios pudiera resolver ese gran problema, que era de muerte prácticamente para su pueblo y para ella. Entonces vemos aquí un punto muy importante en el cual dice Esther, la fe y la valentía que tuvo Esther. Fe primeramente. Un punto muy importante. Punto número 2. La confianza plena que tuvo en Dios. Plenamente en Él, solamente en Él, porque no había otra salida. Solamente confiar en Dios. Entonces, en conclusión, vemos aquí de que el rey fue movido por Dios, no hubo quien más lo hiciera cambiar de opinión y darse cuenta de que si se realizaba esto, iba a morir su reino, ¿verdad? Entonces, la conclusión aquí es de que debemos confiar plenamente en Dios, solamente en Él, porque Él es el único que nos puede ayudar a salir de cualquier problema. Entonces aquí vemos que dice, en conclusión, dice aquí, entonces el rey fue movido por Dios, primeramente, que Esther habló con él y pudo salvar a su pueblo después de haber puesto la confianza en Dios. Y así fue como pudieron sobrevivir a ese decreto de muerte que ese rey, que él había puesto ese decreto de muerte, pero gracias a Dios que Esther y todo el pueblo se pusieron en ayuno y en oración para que pudiera Dios sacarlos su victoria. Y esto es lo que yo he podido, lo poco que yo he podido compartir con ustedes, hermanos. Espero que hayamos entendido un poquito. Amén. A la fe. Amén.
Amén. Bendiga nuevamente, hermanas. Amén. Le vengo a hablar de la historia de Daniel. Pueden buscar en sus Biblias Daniel, el capítulo 6. Versículo 1 dice: pareció bien a Dios construir sobre el reino de 120 sátrapas que gobernarse entre el reino. Entonces los gobernadores y los estaban buscaban una ocasión para acusar a Daniel en el revolucionado reino, mas no pueden hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún juicio ni falta se hallaba en él. Y entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te libre. Y la conclusión es que lo metieron al foso de los leones y no le pasó nada porque tenía a Dios a su lado. Gracias. Tenemos que, cuando vamos a tomar a una persona, un personaje de la Biblia, tenemos que empaparnos de esa persona, ¿verdad? Obviamente aquí el tiempo es muy poco, tenemos 10 minutos, estamos muy poco. Por eso, cuando ya formalmente nos digan: a usted le va a tocar la clase el día que se van a reunir las mujeres, ¿qué día es? Sábado. Lo bueno es que nos avisen con tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto es el tiempo? Pues en muchas congregaciones se hace un calendario para un año, ¿verdad? Entonces usted hace un calendario para un año, usted ya sabe en qué mes le va a tocar a usted. Y si usted sabe en qué mes le va a tocar a usted, entonces lo ideal es que usted ya desde que vio que le tocaba, usted ya ande pensando: de esto voy a hablar ese día. Y entonces voy a andar pensando en eso, buscando lectura de eso, buscando cómo yo voy a hablar de eso. En las Biblias que se descargan, en este teléfono no lo tengo descargado, en las Biblias que se descargan hay una forma, cuando nosotros vamos a hacer biográfico, de empaparnos de la persona, porque usted pone en la Biblia, arriba tiene una lupa, usted pone ahí el nombre de la persona que usted va a buscar y ahí le van a aparecer todo en donde aparece esta persona. Entonces usted va a poder ir allí buscando cada texto y viendo qué es lo que va a hablar en ese momento de esa persona. Porque, como le dije antes, si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de Sara, no podemos hacer todo lo que Sara hizo en 40 minutos que vamos a estar acá. A lo mejor usted va a participar en el año 3 veces. Entonces usted dice: la primera clase voy a hablar generalidades de Sara. ¿Cómo son generalidades? De quién era pariente, de quién era esposa,
experiencia. En otra voy a hablar de los puntos malos de Sara, porque nosotros también de los ejemplos malos, también nosotros tenemos que tomar lecciones. Entonces voy a tomar, ¿y qué fue lo malo que Sara hizo? Dice que Sara rogaba a Abraham para que él estuviera con la sirvienta, con el esclavo. Lo rogaba. Imaginémonos nosotros esa insistencia como no nada más. Abraham, fíjate que tuve una idea, debería de tener un hijo con Agar y ese que sea nuestro hijo. Y que entonces, y que Abraham dijo, sí, ¿verdad? Buena idea. No, dice que lo rogaba. Eso quiere decir de que estuvo algún tiempo planteándole a Abraham, diciéndole, Abraham, fíjate que yo he pensado, mira, ella está joven, ella puede ser la mamá de nuestro hijo. De todas maneras, era algo que se aprobaba en aquella cultura. Nosotros tenemos que sacarnos de la mente la maldad en estas cosas. Esto era de cultura. Lo que se tenía que hacer era tener muchos hijos. Y no importaba de 3 o 4 mujeres, si usted tenía la mayor cantidad de hijos, no era el amor romántico como lo vemos ahora, que ni nos pueden voltear a ver al esposo porque ya nos estamos muriendo y ya estamos empolarizados, sino que lo que conformaba una familia era tener muchos hijos. Y la forma de llegar a tener muchos hijos, si la esposa no podía tener esos hijos, era por medio de una concubina, de una esclava de su casa. Entonces dice que lo rogaba. Podemos ir nosotros a esa insistencia. Yo sé que lo que estoy haciendo es malo, pero agarro a mi esposo hasta que lo canso de estarle diciendo yo algo, ¿verdad? Por esa insistencia de las mujeres. Después, cuando ya vio al niño en la casa, dice que Agar se sentía ella, porque ya estaba ella embarazada. Y ella dijo, ya me van a ascender a mí y ya yo voy a ser aquí. ¿Y qué es lo que hace Sara? No, ella no tiene el carácter para hacerse cargo de que ella fue la responsable de eso. Ella fue la que rogó. Pero va y le dice a Abraham, mira, Agar me está tratando mal. A poner queja. Por una decisión que ella misma había tomado. Y entonces va y ya pone queja. Mira, ahora me está tratando mal. Y le dice a Abraham, es tu sierva. Yo no tengo nada que ver, es tu sierva. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que ascienden a Agar y nadie la asciende. Dicen, era también esposa. Ella seguía siendo la sierva de Sara todo el tiempo. Abraham no la ascendió, ni Dios la ascendió. Ella era la sierva siempre. Después, cuando ya nace su niño de Sara, Sara manda que se vaya al desierto Agar con su muchachito, su muchacho de unos 12, 14 años. Esos son puntos malos en el carácter de Sara, que yo también los tengo que traer a mi vida, porque yo tengo que ser responsable. Si por mi causa se cometió un desastre, tengo que ser responsable de que fue mi decisión, yo estuve rogando, yo estuve suplicando y algo pasó. Entonces yo tengo que traer eso a mi vida de Sara también. Tengo que ser responsable de mis cosas. Después que nosotros tenemos que empaparnos de la persona que estamos predicando, porque lo ideal es que cerremos nuestra exposición que estamos haciendo con lo bueno que le sucedió a aquella persona, para no dejar un mal sabor de boca a las personas. Porque si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de Job, todo lo que Job perdió, todo lo que Job sufrió, todo lo que Job, el que ya conoce la historia, el que ya conoce el libro, no tiene problema con eso. Pero yo siempre tengo que estar pensando en que va a haber una persona que primera vez que escucha, que no conoce, que no está acostumbrado a estar en la iglesia, ¿verdad? Entonces esa persona que es primera vez que escucha y oye solo las tristezas que le pasaron a José, va a ir triste, se va a ir decepcionado y va a decir qué vida más triste la que nos espera. Por eso es que hay que sellar diciendo, Dios le dio el doble de todo lo que tenía, le bendijo de una manera más extraordinaria para terminar
terminar aquello de una manera positiva, que la persona vea que valió la pena todo el sufrimiento. No por lo que ya conocemos el libro, no por lo que ya conocemos la historia, sino que porque siempre hay que estar pensando que puede ser que alguien no haya leído todo el libro, alguien no está familiarizado con la historia, entonces yo le tengo que dar todos los componentes de la receta. Fíjense que, ya para ir terminando, tenemos que conocer todo lo que se dice de la persona. Hay un hombre que se llama Mefiboset. Mefiboset. ¿Han escuchado predicaciones de Mefiboset? No. Pensé que iba a ser más sencillo de yo explicarles. Mefiboset es nieto del rey Saúl, hijo de Jonatán, el amigo de David. Cuando el reinado se le quita a Saúl, casi que toda la familia de Saúl perece, mueren, uno por uno van muriendo y no queda ninguno. David ha hecho una promesa a Mefiboset, no, a Jonatán. Ellos son amigos. Cuando ya David está en el trono y ya él es rey de hace ya bastantes años, de repente él está allá tomándose un cafecito y se acuerda y dice, bueno, dice, yo me acuerdo que de los hijos de Saúl murió fulano, murió el otro, murió el otro. Pero Jonatán tenía unos hijos pequeños, que habrá sido de sus hijos. Manda a preguntar con algo de miedo. ¿Por qué con algo de miedo? Porque ese era todavía el descendiente del rey anterior, podía venir a tomar el reino. Era peligroso para David, ese muchacho era peligroso, porque él era el heredero al reino de Saúl. Entonces alguien le dice, fíjate que hay un hijo, que ese hijo lo están criando ahí escondido, lejísimo, pero ese muchacho está impedido en sus pies, porque cuando iban corriendo allá le lastimaron sus pies y él quedó impedido en sus pies. David lo mandó a traer, ya él está abandonado, desahuciado, ya no tiene, hay que andarlo cargando porque sus pies están inservibles, hay que llevarlo y traerlo. David lo manda a traer y le da un lugar como hijo de rey en su casa. Lo recibe, le restaura todas las propiedades que eran de su papá, de su abuelo, le restaura todo eso de él siempre, pero él va a estar comiendo en mi mesa. Esa lección, así como yo se la estoy diciendo, yo la he escuchado en sermones muchas veces. Venimos y decimos, ¿quiénes somos nosotros en el mundo? Somos Mefiboset, dice el predicador. Nosotros estamos abandonados, desahuciados, allá en el mundo, tristes, nadie piensa en nosotros, y de repente aparece la figura de Jesús en David y se acuerda de nosotros. Y nos va a traer y nos pone en su mesa a ser parte de la casa real. Y la aplicación muy bonita y muy buen sermón y todo muy bien. Pero hasta hace muy poco tiempo alguien predicó que después de esto bueno que le pasó a Mefiboset y es lo que nosotros nos quedamos, le robaron todas las propiedades que él había tenido, los siervos de él, lo fueron a poner en mal con David y le dijeron, David está queriendo quitarte el reino. Se vio otra vez en desgracia, en persecución, en tristeza, pero ya todo eso a veces ya no le prestamos atención, ¿verdad? Porque nos concentramos en una parte de la historia y como ya escuchamos esa predicación, la volvemos a formar de la misma manera casi y volvemos a predicar casi que lo mismo. Pero la historia de Mefiboset continúa. Pero bien poco nosotros nos fijamos que continúa esa historia. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos, como le digo, de empaparnos. Cuando nosotros vamos a tomar a una persona para predicar, aunque nos salgan 5, 6, 7 predicaciones, tenemos que tener toda la historia ya conocida.
¿Me doy a entender con eso? Que no me sorprenda alguien y me diga, y cuando Mefiboset lo acusaron ante el rey, y nosotros, pero que nosotros nada más nos quedamos en la mesa real donde él comía. Lo demás ya no lo conocemos, porque nosotros nada más nos enfocamos en la primera parte, en la más conocida, en la más buena. Tenemos que procurar conocer toda la historia de aquella persona. De toda la historia van a ir saliendo más estudios para poder nosotros enriquecer lo que estamos hablando, pero conocerlo todo. Tengo ya para terminar nada más. La hermanita que nos habló de Esther, lástima que ella no está aquí, que nos vaya después. La hermana que nos habló de Esther, para que nosotros llevemos a nuestra mente el pensamiento de la vida de Esther. De Esther podemos sacar obediencia, su fe, como ella dijo en Dios, astucia. ¿Cuál fue la astucia que utilizó Esther? No le fue a decir de una vez al rey, fíjate que Naamán está haciendo algo en contra tuya. No fue así directamente, sino que dice de que le preparó una cena, le empezó a decir allí enfrente, invitó a Naamán que viniera a la cena. Empezaron a preguntarle a Naamán, es un cuento muy cruel el que se vuelve allí, porque le pregunta y le dice, ¿qué puedo hacer? Le dice, por alguien que me ha hecho un gran favor. Le dice el rey. Naamán dice que están hablando de él. Y le dice que le pongan tus vestidos, le dice, y que le pongan tu caballo, y que pase frente al pueblo. Eso demuestra el corazón que había en Naamán. ¿Qué era lo que Naamán quería? Naamán, no, perdón, estoy confundiendo los nombres. ¿Qué era lo que este hombre quería cuando él le dice que lo vistan como a ti, que le pongan tu caballo de rey? En el corazón de él había un alma, ¿verdad? Él quería aquella figura. ¿Y qué es lo que pasa? Al que van a vestir de esta manera es a Mardoqueo, porque es de Mardoqueo del que estaba hablando. Y después le dice qué vamos a hacer con el que nos ha hecho mal en el reino. Hay que preparar una horca y que pueda probar su comida. Pero en este tiempo Esther ha preparado comidas muy buenas para tener al rey tranquilito y dulcito ahí, para tenerlo a su voluntad. Ella está orando a Dios, pero también está haciendo algo por ella misma. Tenemos que aprender nosotros de esto. Yo estoy pidiéndole a Dios, pero también lo que yo puedo hacer con mis manos lo estoy haciendo también. No puedo nada más quedarme esperando. Su niño estaba muy enfermo y todo, usted está orando, está hincada, está llorando, está arrodillada, pero le dicen, traiga una sonda aquí, porque yo sé cómo es el hospital de Santa Ana. Traiga una sonda y usted lo único que hace es que aparezca la sonda, y no que aparezca la sonda. Esther nos enseña y nos dice, usted va a estar en oración, va a estar en ayuno, va a estar pidiendo, va a estar entregado, pero lo que usted puede hacer, tiene que irlo a hacer. Usted tiene que salir, ir a la farmacia y preguntar si está esa, ¿verdad? Porque usted necesita el resultado. Entonces Esther nos está diciendo, usted va a estar en oración, pero también lo que usted puede hacer, hay cosas que no las podemos hacer, no están en nuestras manos, definitivamente no vamos a mover eso, no lo vamos a hacer. Pero lo que yo puedo actuar, lo que yo me puedo rebuscar, lo que yo puedo conseguir, voy a tratar de ir a hacer. Me está enseñando
situaciones yo las tengo que sacar para mi vida. Pero para eso, como le digo, ya tengo que estar empapada por completo de esa vida. Y ese teléfono me está fallando, que no lo tenía aquí completamente, cómo estaba detallada la vida de ella. Pero tenía yo acá señalado predicación acerca de lo que es la vida de Noé. Y allí empezamos a ver que nos empieza a hablar desde su abuelo, su padre. Pero si nosotros vamos a hablar de Noé, ¿cuál es la necesidad de hablar de los antepasados de él? Porque alguna influencia hicieron en su vida, ¿verdad? Alguna influencia tuvieron en su vida para que él fuera la persona que fue. Y alguna influencia de esa todavía se traspasa a sus hijos. Entonces se nos empieza a detallar su familia, el ambiente en el que él vivía, cómo es que en un mundo completamente perdido de pecado está Noé, completamente distinto, iba a hacer las cosas completamente distinto. Y después nos empieza a hablar igual de su fe, pero también de su labor, de ponerse él a agarrar el martillo, los clavos para poderse hacer un arco. Y todas esas son lecciones que nosotros vamos a ir sacando para nuestra vida. Entonces, cuando a ustedes les toca estar aquí enfrente, necesitamos tiempo para prepararnos. Hay personas que de un día para otro tocó, pero lo ideal es que nos den tiempo. Pero también lo ideal es que siempre haya una persona preparada con un tema, porque si tocó la clase de mujeres y no vino la que le tocaba, por cualquier cosa, tuvo una emergencia grave, entonces no está bien que no haya otra. La palabra de Dios dice que tenemos que estar preparados para toda buena obra, ¿verdad? Entonces no está bien que nosotros solo nos quedemos allí. Bueno, no vino la hermana, entonces pues vámonos pues cada quien para su casa, o nos ponemos a platicar todo el rato, como ya lo teníamos destinado para estar acá, nos ponemos a hablar de otras cosas. Lo ideal es que la hermana tuvo un problema, tuvo una emergencia, pero yo cargo ya preparado unas notas, una cosa, un tema, algo, por cualquier día, por cualquier cosa, por cualquier emergencia, ¿verdad? Entonces, a la hora de las horas, hermana, vamos a leer la palabra, no tengo el sermón en una clase completa, pero vamos a hablar un poco de la palabra, para aprovechar bien el tiempo, para sacar provecho de lo que estamos haciendo. Entonces, que me den tiempo para prepararme, pero ya con el tiempo yo también tengo que andar ya unas notas preparadas allí para cualquier situación, cualquier emergencia, yo lo voy a hacer. Después usted puede tomar, como le digo, en lo que es la Biblia aquí digital, usted pone el nombre y ahí saca todo donde aparece esta persona. Donde aparece esta persona, usted se ve empapando, va leyendo pasaje por pasaje, viendo qué es lo que se dice, porque a veces nos enfocamos solo en una parte de la historia y dejamos todo lo demás de fuera. Y va a venir otro y nos va a sorprender y nos va a decir, como le digo, y cuando casi matan al pobre Mefiboset, el rey como que casi lo mata. Si yo no me quedé en la parte en la que está comiendo ahí con el rey y está como que es un hijo del rey, pero como no conozco la siguiente parte de la historia, entonces ya yo no sé qué va a pasar. Después de eso, tenemos que, para cuando estamos empezando, digamos, es bueno no dejar temas libres, porque cuando dejamos temas libres, no hallamos qué hacer. Entonces, lo que podemos hacer es, vaya hermana, este año vamos a estudiar mujeres de la Biblia. Ya les dije, ¿verdad? Hay 2000 y tanto de personas en la Biblia. Entonces, vamos a repartir los temas para que ya cada quien sepa de qué es lo que va a hablar. Vamos a repartir, usted va a hablar de Ana, usted va a hablar de usted va a hablar de Eva, usted va a hablar, para que ya cada quien ande enfocado en lo que va a hablar. Porque si no, vamos a estar a lo mejor viniendo, ese estaba preparando yo, va a decir, cuando ya la otra esté hablando, yo ya lo tenía ya casi preparado y ya me quitaron el tema. Entonces ya no vamos a quedar ahí, ahora de qué voy a hablar, porque solo teníamos una idea en nuestra mente.
obviamente pues más vamos a tener preparado qué vamos a hablar. ¿Y qué es lo principal que nosotros tenemos que leer? La Biblia, obviamente. Allí es donde vamos a encontrar todo lo que vamos a hablar. Y con esto ya terminamos. Con esto vamos a terminar. Tengo allí unos libritos, no son biográficos, son libro por libro. Bonitamente, mírense, yo pensé que le íbamos a comprar y todo, pero les van a tocar uno de cada uno a cada una de las que están acá. Ahí hay unos temas desarrollados, primera y segunda de Pedro, muy bien desarrollados. El hermano Seckler, nosotros lo conocemos en persona, no sé si ustedes ya conocen los libros, ya los tienen. Es una buena forma para uno empezar, agarra una lección de allí y se está en esa lección. Ideal, usted lo lee completa la lección, después usted va señalando los puntos que usted quiere transmitir, usted se familiariza, lo principal es, como le digo, empaparse de aquello. No podemos ir a hablar de algo que nosotros no conocemos, no podemos. Difícilmente vamos a salir 2 o 3 palabras y vamos a ir a decir mentiras o cosas que no son. Entonces tenemos que familiarizarnos con aquel tema, con aquella persona que vamos a hablar, leer lo más que podamos. Si hay algo en la vida de esa persona que yo no entiendo, que yo no comprendo por qué pasó, me detengo allí y o lo dejo de lado o busco la manera de terminar de dilucidar. Hay algunos pasajes en la Biblia que son, hermanas, complicados cuando nos ponemos a filosofar, pero no hay necesidad de. Por ejemplo, está el caso de Moisés. Moisés va de regreso para Egipto, ya a liberar al pueblo. Va acompañado de su esposa y sus 2 hijos. Los hijos no están circuncidados, tan pequeños, no están muy grandes. Hay uno tierno y hay el otro ya, me imagino yo, que ya caminaba. Y dice que allí, por la razón de que los hijos no están circuncidados, Dios casi mata a Moisés. Ese pasaje es: ¿por qué Dios va a matar a Moisés si lo está mandando a liberar al pueblo? ¿Por qué no solo le dijo circuncidar al niño? ¿Por qué no habían circuncidado al niño? Y empieza uno y se puede enredar en el camino de estar piensa y piensa en esas cosas. ¿Por qué va a matar Dios a Moisés si lo está mandando a liberar al pueblo? Vienen unos y uno se va a ver, ¿y cómo voy a sacar esto? ¿Cómo voy a salir de eso? Se va uno a buscar en los libros, que aparentemente faltan algunas letritas, se perdió algo allí, se perdió en tanta traducción. De alguna manera que la liberes. La mejor manera es no predicar de eso, para no enredarnos. ¿Verdad? Porque ¿para qué vamos a estar insistiendo si no alcanzamos a comprender, si no alcanzamos nosotros a saber qué fue lo que pasó allí? Si las explicaciones son muchas, pero ninguna nos termina de sustentar, porque voy a venir yo a predicar justamente sobre ese tema. ¿Ah? ¿Por qué? No hay necesidad, habiendo tanto en la Biblia, no hay necesidad que yo venga y diga, voy a hablar de esto porque de eso quiero hablar. Tengo que tener claro yo lo que voy a hablar, comprenderlo primero yo para después poderlo pasar. Comprenderlo y asimilarlo yo. Saber yo qué es lo que estoy hablando y entenderlo así como lo estoy hablando para yo poderlo expresar a las demás personas. Entonces terminamos. Espero verlas dando una clase de 1 hora y media. Vamos a orar para concluir. Acompáñenme, oramos. No sé si tenían algo más.
Gracias, Señor, por su deseo y su necesidad de poder exponer tu palabra. Gracias, Padre, porque me has tomado en cuenta a mí para estar acá frente a ellas. No soy, Señor, lo mejor, tú lo sabes, pero lo que hay en mí es lo que quiero compartir con ellas, Padre, para que podamos, Señor, crecer y fortalecernos en poder compartir tu palabra. Quiero encomendar a ti cada uno de sus corazones, de las que están acá presentes, al igual que de las que tú conoces, Padre, los motivos, tú conoces, Señor, sus corazones, sus quehaceres, todo lo que había en ellas para que no se encuentren acá presentes. Pero igual, Señor, son parte de este grupo. Quiero también encomendarlas a ti. Quiero poner en tus manos sus corazones dispuestos para poder impartir la palabra. Quiero poner en tus manos, Señor, su mente, que esté, Padre, lúcida, que esté, Señor, dejándose llevar por tu espíritu para poder así hablar de ti. Quiero poner también, Señor, que ellas encuentren recursos, que ellas encuentren palabra, facilidad, disposición, Señor, que tú puedas tomar control de sus nervios, de sus palabras, de todo, Padre, lo que ellas van a estar hablando. Te pido, Señor, por este grupo de hermanas, por esta iglesia, que ellas puedan, Señor, crecer y fortalecerse, que tú puedas estarlas alimentando, Padre, y estar velando por cada una de ellas. Te pido por sus enfermedades, te pido por su casa, por su familia, por sus esposos, sus hijos, su fuente de ingresos, Padre, todo lo que respecta a este grupo, a esta congregación, que tú estés bendiciéndolas, que tú estés proveyendo, que tú estés dando sanidad, dando conformidad, para que así, Padre, en corazones sanos, en mentes sanas, Señor, tu espíritu pueda crecer y desarrollarse de la mejor manera. Dejo todo esto, Señor, en tus manos, suplicando y a la vez agradeciendo por ella.